Hola, buenas tardes, soy Carlos y en este nuevo video tutorial sobre Contaplus vamos a estudiar de nuevo la gestión de asientos y cómo configurar el IVA para que nos funcione correctamente con las cuentas que nos hagan falta. Sabemos que recientemente ha habido una modificación de IVA y los tipos de gravamen han variado y por tanto posiblemente las cuentas que tenemos dadas de alta en Contaplus si no tenemos en la última versión de ContaPlus no nos sean útiles. Por tanto, vamos a ver cómo podemos configurar las cuentas de IVA tanto para ahora como si en un futuro necesitamos volverlas a cambiar debido a que de nuevo nuestros políticos, nuestros gobernantes vuelven a variar los tipos de gravamen de IVA. Entonces vamos con ello. Pues bien, lo que tenemos que hacer cuando los tipos de gravamen varíen es crear nuevas cuentas, nuevas subcuentas con los nuevos tipos de IVA, con los tipos de IVA actuales. Pero para ello, y para que después el programa de ContaPlus nos calcule correctamente los modelos de IVA y también nos haga correctamente los asientos sin tener que hacer ninguna modificación o variación manual, tenemos que configurarlo de forma inicial correctamente. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Lo primero que tenemos que saber son los tipos actuales de IVA. Los tipos actuales, a día de hoy que hago este vídeo, sabemos que esto puede variar, a abril del 2013, son el tipo general el 21%, el reducido el 10% y el super reducido el 4%. Y aparte tenemos también lo que se denominan los recargos de equivalencia, que son para el tipo general es el 5,20%, para el tipo reducido es el 1,40% y para el tipo super reducido, el que hay ahora en vigor, es el 0,5%. Bien, esto del recargo de equivalencia no es el objetivo de este vídeo explicar a qué corresponde, pero sí que lo voy a comentar un poco por encima. Se trata de unas cantidades que los proveedores cargan adicionalmente, además del IVA, a sus clientes, aquellos clientes que son comerciantes minoristas, se dedican al comercio al por menor y además son personas físicas. Se hace esto para que esos comerciantes minoristas no tengan obligación de presentar declaración de modelos de IVA a Hacienda. Pagan esta cantidad adicional y no presentarán declaraciones de IVA trimestrales como presentan la mayoría de las empresas. Es el objetivo de cobrar este recargo de equivalencia, es simplificar las tareas a los comerciantes minoristas. Entonces, claro, si nosotros fuéramos una empresa que trabajáramos con comerciantes minoristas, tendríamos que dar de alta subcuentas para que el Contaplus nos pueda reflejar estos recargos de equivalencia. Así que vamos a ver cómo realizarlo. Las cuentas que tengo que crear en este caso es para el régimen general, pues el IVA devengado, que no lo tengo creado, el 47,21 para el IVA al 21%, y el IVA soportado para las cuotas soportadas de 4472,00021. Para el reducido lo mismo, haré 477,00010 para el 10% y 472,00010 para el IVA soportado. He mirado antes las subcuentas que hay creadas en ContaPlus y como el tipo super reducido no se modificó, tenía creada ya la 477,004, por tanto esta la dejaré igual, me sirve la que tenía anteriormente. Pero en cambio no tenía creada la de IVA soportado, la 472,00004. Bien, pues todas estas subcuentas las tendré que ir creando y no solo crearlas, sino también configurarlas. Otro tema es estos importes de aquí, estos números, estos son códigos. Esto yo puedo poner el número que más me convenga. Pero le pongo un 21 porque yo así de forma fácil voy a recordar y voy a saber enseguida que esta cuenta, la 477 que termina en 21, se corresponde con un IVA del 21%. Por esto mismo hago la del 10%, la del 4% y las de IVA soportado pues lo mismo.
Si tenéis dudas con estas subcuentas que no entendáis bien cómo funcionan, podéis consultar mis vídeos referentes a la contabilidad general. Hay algunos que estudian cómo funcionan las cuentas de IVA. Por otro lado, si no entendéis bien cómo funciona el IVA, cómo funcionan los modelos y por qué hay que crear estas cuentas también para el régimen de recargo de equivalencia, en breve crearé o haré varios vídeos sobre fiscalidad donde tocaré el tema del IVA y por tanto algunos regímenes los regímenes más importantes del IVA también los tocaré, entre ellos pues el régimen del recargo de equivalencia, donde explicaré de forma más detenida cómo funciona este régimen. De momento lo que nos interesa es crear estas cuentas y saber que de cada una de ellas vamos a tener que cobrar, digamos, dos porcentajes. El general y además otro porcentaje que variará en función del tipo de gravamen que yo esté cobrando. Pues para el 21 será el 5,2, para el 10% será el 1,4 y para el 4% será el 0,5%. Como esto solo lo cobraré en las cuentas de IVA repercutido, solo tengo que crear las cuentas de IVA repercutido. Luego también, para que el Contaplus me refleje estas cantidades, la del 5,2, 1,4 o 0,5, crearé otras tres subcuentas, que serán estas tres de aquí, que me permitirán que cuando yo presente los modelos de Hacienda, el Contaplus tenga en cuenta que yo estas cantidades las cobro por el régimen de recargo de equivalencia, así me las pueda colocar en la casilla adecuada. Bien, no me lío más y vamos ya a empezar a ver cómo dar de alta estas subcuentas. Bueno, ya estamos aquí en el menú del panel de gestión y lo primero que tenemos que hacer para crear las cuentas de IVA con los nuevos tipos de IVA es primero configurar los tipos de IVA que tenemos creados, que tenemos dados de alta. Entonces, para ello vamos aquí a Empresa, vamos a tipos de IVA y aquí nos salen todos los tipos de IVA que tenemos. Esto aparece un 0, no hay nada. En este es, fijaros, un 16 con recargo del 4, el 7 con un recargo del 1 y el 4 que es con un recargo del 0,5. Estos son los tipos de IVA que habían anteriormente. Entonces tenemos que crear los tres que hay actualmente en vigor. Vamos a añadir. Aquí le vamos a decir, pues queremos que nos cree un IVA al 21% con un recargo de equivalencia de un 5,2%, como hemos visto antes. Ahora vamos a añadir otro que sea de un IVA del 10%, que es el que hay actualmente, con un recargo de equivalencia del 1,4%. Y añadimos. Y por último tenemos que crear un último tipo de IVA que va a ser el 4%. Bueno, este no es necesario ya que ya lo tenemos creado. Este IVA ya estaría aquí generado y por tanto no sería necesario volverlo a crear. El 4% al 0,5% de IVA. Por tanto, ya tenemos los dos tipos de IVA nuevos que tenemos que crear para que después nos permita configurar correctamente las subcuentas. Salimos de esta pantalla de IVA y recargo de equivalencia y ahora nos vamos a plan contable. Dentro de plan contable entramos dentro de subcuenta y dentro de subcuenta bajamos y miramos a ver qué cuentas hay creadas de IVA soportado e IVA repercutido. De IVA soportado solamente tenemos creada la cuenta 47216, que es IVA al 16%. Esta cuenta ya no la vamos a utilizar en las facturas que vayamos recibiendo, ya que es un IVA que ya está obsoleto. Y en IVA repercutido tenemos 477 al 4%, al 16% y al 16% con recargo de equivalencia. Ninguna de estas dos las vamos a seguir utilizando, ya que es también IVA al 16%, y esta sí, la 47704 sí, porque el IVA al 4 pues todavía está en vigor, no se ha modificado en estos años. Por último, las cuentas que denominaremos cuentas asociadas, tenemos creada una que es al 4%, que es la que está relacionada con este IVA de aquí. Bueno, eso lo vamos a ver ahora.
Pues bien, vamos a ir entonces creando las diferentes subcuentas tal y como hemos visto. Podemos ir directamente desde aquí, vamos aquí a añadir y ahora vamos a crear, por ejemplo, la cuenta de IVA devengado al 21%. Ponemos 477.21 y ponemos Hacienda Pública IVA repercutido al 21%. Y aceptamos. Así le decimos que, perdón, aceptamos, no, vamos a parámetros y vamos a configurar este IVA. Aquí le decimos que va a ser devengado en régimen general y el porcentaje que vemos lo tendremos aquí creado ya, que es al 21%. Recargo de equivalencia, esta cuenta en concreto no tiene, por tanto, aunque lo podríamos poner, lo vamos a dejar en blanco. Aceptamos y ya tenemos creada la cuenta, si vemos, 477.00021. Vamos a añadir el resto de cuentas. Tenemos que añadir la cuenta 477 al 10%, al 4% no hace falta porque ya la tenemos creada. Añadimos 477.10, lo mismo que antes, IVA repercutido al 10%. Y aquí lo configuramos para que nos calcule después automáticamente el IVA al 10%. Pongo aquí un 10 y ya lo tenemos. Aceptamos y ya hemos dado de alta dos subcuentas que nos van a servir para llevar la contabilidad con los regímenes en vigor. Ahora tenemos que dar de alta las tres subcuentas de IVA soportado, de IVA deducible. Vamos con añadir, ya que como hemos visto aquí solamente teníamos esta, y es exactamente igual, 472.21 para el IVA soportado al 21%, IVA soportado al 21%, aceptamos, parámetros, deducible en operaciones interiores, tenemos que poner, esto sería para otras posibles situaciones, en este caso vamos a mantener solamente esta, y aquí pues vamos a dar de alta al 21%, y aceptamos. Ahora vamos con IVA al 472.10, que será 472 al 10%, Hacienda Pública, IVA soportado al 10%, aceptamos, perdón, IVA, él me avisa, al 10%, pondremos al 10%, y aceptamos. Ya tenemos la del 10, nos faltaba la del 4, pues vamos, volvemos a añadir 472.4, Hacienda Pública, IVA soportado al 4%, parámetros, deducible en operaciones interiores al 4%. Bien, ya hemos creado las subcuentas de IVA en régimen general. Ahora vamos a crear las subcuentas de IVA en régimen de recargo de equivalencia. Tenemos que crear, como hemos dicho, la 477 al 21% con el recargo de equivalencia al 5,2, la 477 al 10% con recargo de equivalencia al 1,4 y la 477 al 4% con recargo del 0,5. Pues vamos con ellas. Vamos a añadir 477 y ahora para distinguirla y para nosotros también acordarnos de la cuenta vamos a poner punto, vamos a poner 52 de 5,2 que será el recargo de equivalencia y al final 21 porque es el 5,2 el recargo de equivalencia y el 21 es el IVA. Descripción: Hacienda Pública, IVA repercutido 21%, recargo de equivalencia el 5,2% podemos poner. Y ahora vamos a configurarla. Vamos a parámetros, vamos a devengado en régimen general, porcentaje, hemos quedado que era el 21%. Y ahora sí, ahora aquí en recargo de equivalencia tenemos que decirle que es el 5,20%, que es el que hemos creado antes. Pues 5,20. Y ahora nos pide la subcuenta asociada. La subcuenta asociada va a ser aquella que empieza por 475 para que nos calcule o para que nos estime el Contaplus las cuentas, la parte que corresponde a recargo de equivalencia. Como tampoco están creadas estas cuentas,
tenemos que crearla. La podemos crear también aquí, desde aquí. Por aquí podemos ir a la búsqueda incremental de subcuentas. Si recordamos, eran cuentas del 475, ¿veis? Solo está la del 4%, que esta no nos sirve. Vamos a añadir y vamos a llamarla 475. En este caso, como es al 5,2%, vamos a llamarla 52, para que nos acordemos que es el IVA al 5,2%. Y le ponemos Hacienda Pública, recargo de equivalencia o IVA repercutido. Sí, recargo de equivalencia es como le llama, pues recargo de equivalencia 5,2%. Y ya está. Y con esto ya lo tendríamos. Aceptamos y ya la tenemos creada. Hacienda Pública, recargo de equivalencia al 5,2%. Podemos ir aquí o hacemos doble clic sobre Hacienda Pública y ya automáticamente nos pone aquí la subcuenta asociada, la que queremos que cuando hagamos un ejercicio de IVA, automáticamente cuando pongamos la cuenta de IVA nos salte a esta subcuenta asociada, ¿no? Entonces aceptamos y ya la tenemos creada, las dos. Bien, tenemos que seguir creando, porque tenemos la del 21%, ahora vamos a crear la del la siguiente, la del 10%. Añadimos, esta la vamos a llamar 475. Como el recargo de equivalencia del 10% es el 1,4, vamos a poner 1,4 y 10. Y aquí la llamaremos Hacienda Pública, perdón, 475, no, sería 477.1410. Vale. Y ahora la vamos a llamar Hacienda Pública, IVA repercutido 10%, recargo de equivalencia 1,4%. Y en parámetros, como antes, lo tenemos que volver a configurar. Devengado en régimen general. Ahora tenemos que darla de alta. Hemos quedado que era la cuenta del 10%. Y el porcentaje era el 1,4%, que es este de aquí. Por tanto, lo incluimos. Y le tenemos que indicar la cuenta asociada a este recargo de equivalencia, que tampoco está creada. Vamos a búsqueda incremental y si os fijáis, la cuenta de antes ya la teníamos creada aquí, al 5,2. Ahora vamos a crear una muy parecida a esta, pero que va a ser al 1,4%. Por tanto, vamos a llamarla 475.1,4, pues 14. Y ahora la vamos a llamar Hacienda Pública, recargo de equivalencia al 1,4%. Aceptamos y ya la tenemos creada. Hacemos doble clic y ya la hemos asociado a la subcuenta correspondiente de IVA. Aceptamos y ya tenemos las dos cuentas creadas. Ya solo nos faltaría la del 4%. Pues bien, vamos a añadir y esta la vamos a llamar 477, como es 0,5, pues va a ser 0,504, es decir, IVA al 4% con recargo de equivalencia al 0,5%. Sepáis que estos códigos son arbitrarios. Yo creo los que con el código que pienso que después cuando lleve la contabilidad mejor me voy a acordar, pero cada uno podría poner los que quisiera, por supuesto. Y aquí en descripción pues pongo Hacienda Pública, IVA repercutido, pongo 4%, recargo de equivalencia 0,5%. Y ahora en parámetros, de nuevo, pues la configuro. Devengado en régimen general. Esta hemos quedado que es al 4% y el porcentaje el 0,5%. Y la subcuenta asociada, pues también la tenemos que crear. Búsqueda incremental. Si vamos a las cuentas del 475, ya tenemos aquí las dos que nosotros hemos creado y vamos a crear una nueva más. Añadimos 475, lo vamos a llamar .5 porque es recargo de equivalencia al 0,5%. Hacienda Pública, recargo de equivalencia 0,5%. Bien, y con esto
ya tendríamos todas las cuentas creadas. Aceptamos, nos asocia la cuenta como antes y ya tenemos también esta cuenta creada. Bien, pues ya hemos creado todas las subcuentas que nos hacen falta para tener correctamente configurado el Contaplus con los nuevos tipos de IVA. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que funcionan correctamente. Por tanto, vamos a hacer tres pequeños ejemplos. Veremos que con ellos el IVA que hemos configurado va perfecto. El primer ejemplo que vamos a ver va a ser el siguiente. Vendemos a crédito mercaderías por 1.000 euros al cliente Alcachofas de Benicarló SL, repercutiendo un 21% en concepto de IVA. Bueno, entonces, en este caso vendemos por importe de 1.000 euros, venta de mercaderías, la 700.1 por 1.000 euros, ¿a quién? A nuestro cliente, que lo vamos a denominar Alcachofas de Benicarló, la tendremos que crear, y repercutiendo un 21% de IVA. El 21% sobre 1.000 son 210. Bueno, vamos a ver si contabilizamos esto y nos funciona bien el Contaplus. Pues bueno, salimos de la gestión de subcuentas, ya que ya las tenemos creadas, y nos vamos ya a la gestión de asientos. Bueno, la fecha da lo mismo, es simplemente para comprobar que va correctamente. Entramos dentro de la gestión de subcuentas, creamos la cuenta, hemos dicho 700.1, me dice que no existe, la tengo que crear, la voy a llamar venta de mercaderías. Venta de mercaderías 700.1, ya la tenemos. Venta mercaderías, voy a llamar a crédito. Bien, y ahora lo por 1.000. Ahora tengo que indicarle el IVA. El IVA le pondremos la 477, hemos quedado que era al 21%, por tanto 477.21 era la cuenta que habíamos creado. Como veis, al poner 21, fácilmente yo me acuerdo de qué subcuenta tengo que utilizar de IVA en este caso. Pues bien, Hacienda Pública IVA repercutido al 21% y intro, y si nos fijamos ya automáticamente el programa nos calcula el IVA que corresponde a estos 1.000 euros. 1.000 euros, el 21% era 210. Ahora aquí nos pide información, más información, si esto es una factura de libro de IVA, es una partida de regularización, es una factura de libro de IVA. Vamos a poner la fecha. Factura 1, por ejemplo. Base imponible pues 1.000, esa operación habitual. Y en contrapartida tenemos que poner pues a qué cliente le vendemos la mercadería. O si lo cobramos automáticamente por bancos. Pues vamos a llamarlo 430.1. No existe la cuenta, por tanto la podemos crear ahora. La creamos, se llamaba Alcachofas de Benicarló SL. Aceptamos. Bueno, dice es necesario, sí, pero como esto es un ejemplo, no lo vamos a dejar en blanco. Y ya tenemos los datos creados. Ahora aceptamos y ya automáticamente ya nos ha creado la cuenta, ya nos ha puesto la contrapartida en el debe por 1.210, que es la suma de los 1.000 más los 210 de IVA, que será lo que mi cliente, me deberá a mí. Pues bien, ahora le diré G de grabar y ya he grabado el asiento. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso compramos a crédito a nuestro proveedor, Alcachofas de Benicarló, también es el mismo proveedor, el mismo cliente y proveedor, 1.500 euros, soportando un 4% en concepto de IVA. En este caso es un 4%. Por tanto, son 1.500 euros, el 4% sobre 1.500 son 60 euros y todo lo cobraremos a proveedores. Lo he puesto a la 400.0, 1.560, que ya la tendremos creada y así no tendremos que estar creando continuamente subcuentas, ya que lo que se trata es de ver el funcionamiento del IVA. Pues bien, vamos a ver cómo contabilizar esto. Bien, pues vamos a la gestión de asientos. Creamos compra de mercaderías, compra crédito, voy a poner
1.500 euros en el debe. Ahora bajamos a la línea siguiente y ahora hemos quedado que era al 4%. Por tanto, tenemos que utilizar una cuenta de IVA soportado del 4%, 472.4. Y ya automáticamente me calcula los 60 euros de IVA. Y ahora bajamos a la misma pantalla que nos ha aparecido antes. Aquí le pondremos fecha de operación, pondremos 29 de marzo. Factura 2. Base imponible, estamos de acuerdo, la base imponible es esta. Y en contrapartida pues tenemos que poner a qué proveedor le hemos comprado, ¿no? Entonces pondremos 400.0 para que nos deje pasar, proveedores. Y ya tenemos todo. Por defecto él me cuadra el asiento, por tanto ya tenemos el asiento creado. Como veis funciona correctamente, me ha calculado el IVA sin ningún tipo de problema. Vamos ahora con un último caso, que sería el caso de que la venta tuviera recargo de equivalencia. Vamos a ver cómo deberemos de contabilizar esto. Bueno, en este caso vendemos a crédito mercaderías por 1.000 euros al cliente Juan Pérez Murillo, comerciante minorista, acogido al régimen de recargo de equivalencia repercutiendo un 10% en concepto de IVA y su correspondiente recargo de equivalencia, que como hemos visto antes era del 1,4%. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Por un lado tenemos la venta de mercaderías, la 1.000, que ya la habíamos creado. La 430.1 era de nuestro cliente, que era una SL, pero vamos a utilizar la misma cuenta, 430.1 por 1.114, que es la suma de los 1.000 más los 100 del 4% del 10% de IVA sobre 1.000 más el 1,4% sobre 1.000, que son los 14 euros. En total, ¿cuánto cobraremos a nuestro cliente? 1.114, la suma de estos tres. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Vamos a la gestión de subcuentas y le decimos lo mismo, 700.1, que ya la tenemos creada. Venta con recargo de equivalencia, voy a llamarla, por 1.000. Ahora la cuenta que tenemos que utilizar en este caso es la 477 IVA repercutido con el recargo del 1,4% y con el 10%, que es el tipo de IVA, 477.1410. Hacienda pública IVA repercutido al 10% con recargo del 1,4%. Como si os fijáis, el IVA me lo calcula correctamente, me calcula el 10%. Apretamos a intro y cuando apretamos a intro vamos a la misma pantalla que hemos accedido antes. Aquí ponemos 29 de marzo, factura 3. En contrapartida tenemos que poner un cliente, el cliente que le correspondiera. Vamos a poner 431 y aceptamos. Y cuando aceptamos nos aparece la cuenta que teníamos asociada al recargo de equivalencia correspondiente al 10%, que es la 475.00014. Esto es porque antes lo hemos configurado así para que nos aparezca. Y vemos que automáticamente me calcula el 1,4%, que son los 14 euros que aquí aparecen. Como estamos de acuerdo con todo, aceptamos. Ya nos aparece la cuenta de contrapartida, clientes. Y cuando ya está el asiento cuadrado, me lo cuadra ContaPlus por defecto, G de grabar, y vemos que los tres asientos que hemos realizado, cada uno de un tipo diferente, nos los hace correctamente. Bien, pues eso es lo que hoy pretendía explicar en relación a la gestión de asientos y de configurar las subcuentas de IVA. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Si os ha gustado os agradecería pusierais un me gusta en YouTube y así de esta forma pues contribuiréis a que más gente pueda ver mis vídeos y pueda aprender este interesante programa de gestión de la contabilidad. Un saludo a todos y buenas tardes.